Hay historias que parecen nacer directamente del corazón de una pesadilla. Historias que con el tiempo se transforman en susurros, en advertencias, en leyendas urbanas que la gente repite en voz baja. Pero luego están esos casos que, aunque parecen imposibles, ocurrieron de verdad. Casos que dejan una herida abierta en la memoria colectiva. Casos que, cuanto más se investigan, más incómodos se vuelven. Uno de esos casos es el conocido como el caso del tren de Araceli. Todo comenzó una fría madrugada, cuando la rutina de un pequeño municipio quedó destrozada por un hallazgo desconcertante. El tren regional que cruzaba a Araceli cada noche llegó a su destino con un retraso mínimo, apenas unos minutos. Nada fuera de lo común. Pero cuando los operarios revisaron uno de los vagones, encontraron algo que no tendría que haber estado allí. Un rastro. Un objeto fuera de lugar. Un detalle tan pequeño que en un principio nadie comprendió su importancia, hasta que fue demasiado tarde. En cuestión de horas, la policía acordonó la estación, interrogó al personal y trató de reconstruir los últimos movimientos del tren. Lo que empezó como una anomalía en un viaje rutinario comenzó a transformarse en una historia inquietante llena de contradicciones, testimonios confusos y momentos que simplemente no encajaban. Las cámaras no mostraban lo que debían mostrar. Los horarios parecían modificados. Las versiones de los pasajeros se contradecían entre sí, como si la misma realidad del trayecto se hubiera fracturado. Y entonces surgió el nombre que marcaría el rumbo del caso: Araceli, una joven cuya desaparición desató una investigación que pronto adquirió proporciones insospechadas. Lo más desconcertante era que varios pasajeros aseguraban haber visto a alguien que coincidía con su descripción dentro del tren esa noche, mientras otros insistían en que no había ninguna mujer con esas características. Como si el vagón hubiera contenido dos versiones de la misma realidad, imposibles de conciliar. A medida que avanzaban los días, comenzaron a aparecer detalles que transformaron el caso en un enigma. Objetos personales encontrados en lugares contradictorios. Registros que parecían alterados. Testimonios que cambiaban inexplicablemente. Y un elemento aún más inquietante: el comportamiento del tren. Horarios que no coincidían. Frenadas inexplicables durante el trayecto. Momentos en los que las comunicaciones con cabina se interrumpieron por completo. Como si algo o alguien hubiera manipulado el viaje. Pronto el caso dejó de ser un simple suceso local y comenzó a atraer a periodistas, curiosos, investigadores independientes y aficionados al misterio. Algunos hablaban de error humano. Otros de un crimen meticulosamente planificado. Otros iban incluso más allá, insinuando la presencia de fenómenos difíciles de explicar. Internet estalló en debates, teorías y reconstrucciones del recorrido del tren. Cada imagen, cada minuto del trayecto, cada declaración se convirtió en un rompecabezas analizado hasta el último detalle. Y en el centro de todo, Araceli, una joven cuyo paradero continuaba siendo un absoluto misterio. Hoy el caso sigue siendo uno de los más desconcertantes de su región. Un caso donde nada es completamente claro, donde cada respuesta parece generar dos preguntas nuevas, y donde el propio tren, una máquina diseñada para seguir un camino fijo, predecible, inmutable, se convirtió en el escenario de uno de los enigmas más perturbadores de los últimos años. Prepárate para adentrarte en una historia donde la lógica se dobla, donde los testimonios chocan entre sí y donde cada detalle, por insignificante que parezca, puede cambiarlo todo. Este es el caso del tren de Araceli. La investigación oficial comenzó a las pocas horas del hallazgo inicial. Lo primero que llamó la atención de los agentes fue que no había ninguna denuncia previa sobre la desaparición de Araceli. Nadie había reportado que estuviera perdida, y sin embargo varios objetos del tren. El conductor aseguró que el recorrido había sido normal, salvo por un par de bajones de tensión. El revisor, en cambio, recordó una escena inquietante: una mujer joven, de cabello oscuro, que se movía de un vagón a otro como si intentara esconderse. Pero cuando le mostraron la foto de Araceli, dudó.
Se parece, pero no estoy seguro, dijo. Lo extraño es que varios pasajeros afirmaron lo contrario, que sí la habían visto y que incluso había entrado en el vagón de cola en mitad del trayecto. Para aclarar las contradicciones, la policía revisó las cámaras internas del tren. Pero ahí surgió uno de los elementos más desconcertantes de todo el caso: faltaban fragmentos enteros de las grabaciones, cortes de varios segundos e incluso minutos donde la imagen simplemente desaparecía. Lo más inquietante era que esos huecos coincidían precisamente con los momentos en los que los testigos afirmaban haber visto a Araceli moverse entre vagones. Los técnicos ferroviarios alegaron que se trataba de un fallo del sistema, pero nunca pudieron explicar por qué solo se perdieron imágenes de esa noche. La maleta del vagón vacío. 2 días después, un trabajador de mantenimiento encontró una maleta pequeña de color verde, oculta entre un doble panel del vagón delantero. Dentro había ropa doblada con precisión, una libreta y un boleto de tren. La libreta pertenecía a Araceli. Entre las páginas había anotaciones breves, casi crípticas. Vuelve a pasar. No soy la única que lo vio. El tren no siguió la ruta. Está en el pasillo otra vez. La frase que más perturbó a los investigadores fue una escrita con trazo tembloroso. Si no aparezco, fue aquí. Pero lo más extraño es que la gente escrita en la primera página. Nadie sabía que pero en ninguno de los casos se registró acceso al mecanismo. Los investigadores calcularon que durante una de esas frenadas, el tren se detuvo cerca de un túnel abandonado, cerrado desde 1998. Cuando los agentes revisaron la zona, encontraron huellas recientes en el polvo, pasos humanos que entraban, pero no salían. No se pudo determinar si pertenecían a Araceli, pero la coincidencia dejó inquietos a todos. Los pasajeros, testimonios que no encajan. Mientras tanto, la policía continuó entrevistando a los pasajeros. La mayoría describió una noche tranquila, excepto por un hombre que dijo haber escuchado golpes metálicos bajo su asiento. Otro pasajero afirmó que en un momento del viaje, el vagón se enfrió de manera repentina, como si se hubiera abierto una puerta en plena vía. Pero lo más perturbador vino de una joven que aseguró que Araceli se sentó frente a ella por unos minutos. No sé a qué se refería. Después se levantó y caminó hacia el vagón de cola. Pero ninguno de los pasajeros pudo describir con claridad el momento en que Araceli descendió del tren. Y según el registro oficial, no bajó en ninguna estación intermedia. El vagón apareció vacío al final del trayecto. El dato que lo cambió todo. 6 días después, un técnico ferroviario encontró algo que la policía había pasado por alto: una puerta de servicio entre los vagones, usada normalmente solo por personal autorizado. Esa puerta también tenía un pequeño acceso al exterior del tren, pensado para reparaciones durante paradas técnicas. Lo alarmante es que la puerta presentaba rasguños por dentro y estaba ligeramente rota, como si alguien hubiera intentado abrirla desesperadamente. Sobre el marco casi imperceptible había una huella parcial, pequeña, probablemente de una mujer. Todo apuntaba a que Araceli había intentado salir del tren, pero ¿por qué? Un último elemento, el audio. El archivo final apareció por casualidad. Un operario recuperó fragmentos de la caja negra auditiva del tren. Entre estática, golpes y ruidos del trayecto, una voz femenina se escucha durante pocos segundos. No está solo. Viene. Ayuda. Luego un golpe seco. Y silencio. Nunca se pudo confirmar que fuera Araceli.
El caso del tren de Araceli terminó convirtiéndose en uno de los expedientes más desconcertantes que las autoridades de la región habían visto en décadas. A pesar de los testimonios contradictorios, los vacíos en las grabaciones, los cortes en el audio y los hallazgos inquietantes desperdigados por el tren, ninguna teoría pudo explicar de manera convincente qué ocurrió esa noche. Con el paso de los meses, la investigación se estancó. Los informes oficiales se cerraron bajo la categoría de desaparición no esclarecida, un término que, lejos de aportar claridad, pareció sepultar el misterio bajo una capa de burocracia. Pero quienes habían trabajado en el caso sabían que había algo más profundo, más oscuro, que ningún documento podía plasmar sin parecer fantasioso. El hallazgo de la libreta de Araceli, con sus anotaciones inquietantes y su advertencia final, siguió desconcertando a los investigadores. Aquellas líneas escritas con urgencia, como si presintiera un peligro que nadie más podía ver, se convirtieron en el símbolo de un rompecabezas incompleto. Cada frase parecía apuntar a una verdad que Araceli había alcanzado a rozar, pero que se llevó consigo. Por otro lado, los testimonios de los pasajeros, especialmente los que afirmaban haber visto a una mujer extremadamente nerviosa, moviéndose entre vagones, alimentaron la sensación de que algo extraño ocurría dentro del tren, algo que no podía atribuirse a una simple confusión o al miedo colectivo. La puerta de servicio dañada, los rasguños desde el interior y las huellas parciales parecían insinuar que Araceli había buscado desesperadamente una salida de algo que no sabemos qué era. Y luego estaba el audio. Esos pocos segundos captados entre ruidos mecánicos y la vibración del tren, se convirtieron en la pieza más estudiada del caso. La voz, si era realmente de Araceli, parecía agitada, casi quebrada por el miedo. «No estás solo», decía. «Viene. Ayuda». Ningún experto pudo determinar un origen claro, ni descifrar si esas palabras formaban parte de una conversación, un monólogo o simplemente un eco malinterpretado. Pero todos concordaban en algo: quienquiera que fuera, no sonaba sola. Los más escépticos afirmaron que la mezcla de fallos técnicos, testigos confundidos y la ausencia de evidencias concluyentes acabó generando un caso más grande que sus propios hechos. Que la mente humana, ante lo inexplicable, tiende a construir monstruos donde quizás solo hay errores humanos. Otros, sin embargo, estaban convencidos de que el tren había sido escenario de algo que aún no comprendíamos del todo. Para la familia de Araceli, el tiempo no trajo respuestas, solo silencio. Un silencio pesado e intermitente como el de los túneles en los que el tren se adentra por segundos eternos antes de volver a ver la luz. Y con los años el caso fue deslizándose hacia esa región nebulosa donde lo real se mezcla con lo incomprendido, donde los expedientes se archivan pero nunca se cierran del todo en la memoria colectiva. A día de hoy, muchas personas evitan viajar en aquel tren. Dicen que en noches tranquilas, cuando el vagón va casi vacío, uno puede sentir una corriente fría atravesando el pasillo. Otros afirman que han escuchado golpes bajo el suelo, o que han visto una figura femenina moviéndose entre los vagones, siempre unos metros adelante, siempre sin llegar a verse por completo. Hay quien habla de una sombra. Hay quien habla de una presencia. Hay quien prefiere no hablar. Lo cierto es que sin importar la explicación que se busque, el caso de Araceli permanece como una herida abierta en la historia del ferrocarril local, un recordatorio de que incluso en los espacios más cotidianos, pueden ocurrir cosas que desafían nuestra comprensión. Quizá Araceli intentó huir de algo real. Quizá estaba escapando de sus propios miedos. O quizá vio, o sintió, algo que no todos podemos percibir. Lo único claro es que esa noche en ese tren, sucedió algo que dejó demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. Y mientras no aparezca una explicación definitiva, muchas personas seguirán mirando el pasillo del vagón con la sensación de que hay historias, o presencias, que aún viajan con nosotros, escondidas entre las sombras y el ruido del riel.